misterio sin revelar. Dios de los cielos y mar, Dios de Israel. Ven con tu gloria y poder, vestido de fuerza y honor. Dios oye nuestro clamor, ven poderoso Rey. Y todo ojo verá en el cielo tu poder. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai. Espera Jerusalén, dándote alabanzas. A las puertas tú estás, te veremos salir. Y cuando cante Sion, Baruch haba Hashem. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Vamos, decláralo. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. La tierra eres Señor, eres Señor, de la tierra eres Señor. Mi Dios, de la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Vamos. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Yeshua Adonai. De
Shabbat Shalom, amados, que el Eterno les continúe bendiciendo grandemente. Amada Mishpajá, amada familia, realmente una bendición grandísima podernos encontrar en el día Kadosh, en el día santo, en el día que el Padre ha establecido para su pueblo, para poder seguir obedeciendo de acuerdo a las instrucciones santas que el Padre ha entregado a nuestra vida. Realmente es un gozo, una bendición grande poder estar juntos, sobre todo en este tiempo, y sobre todo obedeciendo realmente lo que el Padre estableció y dándole la gloria al Eterno para poder realmente estar con ustedes. Le mando realmente un abrazo enorme y le pido al Padre Eterno que los bendiga, que los guarde, que los llene de sabiduría, de protección divina cada día más para su gloria y para su honra. Vamos a estar en este tiempo de oración para poner todo en las manos del Todopoderoso, del Shaddai. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu comprensión, por permitirnos realmente reunirnos delante de ti, Señor, en este tiempo, Padre amado. Gracias por mis hermanos, gracias por los amigos, gracias por todo el pueblo que se reúne, por todo en los 4 puntos cardinales en la cual hoy tu pueblo está reunido, Señor, en cada uno de los extremos de esta tierra, Señor. Todos los que nos esforzamos por agradarte a ti, Señor, por agradar tu palabra, Señor, Padre amado, por lo que dice tu escritura, Señor, Padre amado, por no seguir las corrientes del mundo, Señor, sino tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día más a poder avanzar de acuerdo a lo que tú has establecido en tus instrucciones santas, Señor. Que nuestro sentir sea obedecerte a ti a cada instante y a cada momento, Señor. Colocamos en tus manos nuestra familia, nuestra vida delante de tu presencia, Señor, sabiendo que sin ti no somos nada, que tú eres la vida, nosotros somos el pámpano y apartado de ti nada podemos hacer, Señor. Colocamos en tus manos, Señor, cada vida, cada familiar que se encuentre enfermo, Señor. Ante esta circunstancia adversa que hemos estado viviendo, tu mano nos ha detenido para bendecirnos, para resguardarnos y para que se haga tu voluntad, Señor. Oramos para aquellas familias que de alguna manera han perdido seres queridos, Señor, para que tú los guardes y los fortalezcas cada día más, Señor Padre Santo. Gracias, Señor Padre amado, por cada familia representada en este momento, por todos los que nos van a estar escuchando. Gracias por este hermoso país, la República de Colombia, Señor, por sus autoridades, el presidente Iván Duque, su familia, su equipo de gobierno, Señor, el Congreso de la República, por cada uno de ellos, independientemente de cada uno de los colores y de sus inclinaciones. Te pedimos que realmente se derrame sobre ese lugar, realmente la honestidad, se derrame la equidad, Padre amado, todos los intereses particulares, sino el trabajar por un pueblo, Señor, pero que realmente nosotros estamos enfocados realmente a ti, Padre Santo. Tú eres quien nos sostiene cada día, Señor. Dependemos de tu presencia, de tu amor, de tu Ruach HaKodesh, de tu espíritu de santidad, Señor. Gracias por cada ciudad de Colombia, gracias por cada departamento, por cada alcalde, por cada gobernador, Señor. Oramos para que tú los guíes, Padre Celestial, por cada consejo distrital y por cada asamblea departamental, Señor, en este hermoso país, y por cada uno de los países donde nuestros hermanos nos están escuchando, Señor. Colocamos en tus manos, Señor, nuestra vida, en el nombre poderoso de Yeshua. Te damos gracias. Amén y amén. Recibe bendiciones, amados. Realmente hoy en este Shabbat estamos realmente gozosos de poder seguir caminando con el respeto, con el amor, con lo que el Padre ha establecido a la luz de su palabra, para que nos pueda seguir guiándonos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus ordenanzas que él estableció, lógicamente tratando de exponer con lo más bíblico posible, con la más hermenéutica adecuada, sabiendo bien el contexto, pero sobre todo también siendo respetuoso a aquellas personas que de alguna manera tienen alguna lectura diferente a la de nosotros, ¿no? Acercándonos de alguna manera con respeto hacia cada una de estas personas. Entonces, queremos comenzar hoy a compartir esta Haftará número 12. Voy a compartir pantalla para que empecemos ya este estudio bien maravilloso, para la gloria y honra del Padre Celestial, que nos permite
a la luz de su palabra, podernos acercarnos a una mejor interpretación bíblica para su gloria y para su honra realmente, y que podamos realmente acercarnos a esa verdad maravillosa que Él nos guía y nos fortalece realmente a cada momento, a cada instante. Realmente su bendición ha sido maravillosa para nosotros de poder de alguna manera ir interpretando mucho mejor la escritura, pero además de interpretar realmente, lo más maravilloso es que Él nos ayuda a poder realmente acercarnos a una comprensión mucho más lo que es directamente la obediencia a su palabra. Bueno, ahí estamos ya haciendo la presentación. En la Haftará número 12. Ya saben, la Haftará es la conclusión de lo que estamos haciendo sobre las porciones bíblicas. En esa Haftará se leen los escritos y se leen los profetas, ¿no? Se leen los escritos y los profetas. Esta Haftará 12 está basada en lo que es la Parashá Vayehi. Ahí tienen las diferentes maneras en las cuales van a encontrarla de pronto en sus consultas, ¿no? Desde la forma como se translitera, que tiene que ser Valle, no es Vayeshi, sino que ya, como le hemos explicado en el curso de hebreo, es una transliteración que hace referencia a un sonido casi como Ji de J. Algunos le escriben como Vayehi, y otro en el caso, por lo menos nosotros vamos a explicarle Vayhi, de acuerdo a lo que le hemos venido interpretando a la luz de la escritura. Vemos nosotros que donde está la expresión, lo que es la Shba, aquí donde se la estoy señalando, ahí la Shba, estoy aquí señalándole este término ya en término hebreo, como hemos estudiado. Cuando la Shba está en la segunda normalmente tiende en muchos de los casos, ¿verdad? Algunos por eso que ustedes ven una diferencia, que algunos lo tratan de traducir o pronunciar como valle, porque pronuncian la Ishba. Otros manejan la gramática donde la omiten, el sonido de la Ishba, que es los dos punticos verticales que tienen un sonido vocálico de la E. Entonces dicen bye, y lógicamente el sonido de la head con el hirik, que es el puntico, que es el sonido de la I, y es un sonido largo, bye he. Por eso ustedes se darán cuenta la gran diferencia en la cual pueden encontrar haciendo algunas consultas por el internet, y de pronto ustedes dicen, no, lo que pasa es que ellos lo escribieron así y yo lo encontré asado. Entonces ahí se dan cuenta las diferentes formas en las cuales se escribe y se tiende a pronunciar como Vallejí o Vayhi, que significa realmente y vivió. Está basado en el primer libro de Reyes, capítulo 2, del 1 al 12, que es el que vamos a estar nosotros estudiando en este momento, ¿no? Vamos a estar hoy estudiando este momento. ¿Okay? Vamos entonces a arrancar. Ya hicimos la explicación y vivió. Recuerde que ese es el nombre de la parashá, de la porción bíblica, de la lectura de la semana que empiezan en los Shabbat, y que también se le ha enviado que acompañado de la Haftarah y algunas porciones del Brit Hadashah, que es el pacto renovado que se conoce como Nuevo Testamento también. Bien, pues dice la hermosa palabra del Eterno en el nombre poderoso de Yeshua. Dice en la Biblia textual, tercera edición, dice: cuando se acercaban los días de la muerte de David, mandó a su hijo Salomón diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Tú sé fuerte y sé hombre. Recuerden que aproximadamente algunos hablan que Salomón podía estar realmente muy pequeño cuando va a asumir realmente esta gran responsabilidad. Podía estar alrededor de 12, 13 añitos realmente, en la cual comienza a asumir esa responsabilidad. Era uno de los hijos menores de rey David. Recuerden el momento en el cual, junto con Betsabé, lo que pasa, y que hay una discusión bien interesante al respecto. Entonces dice: guardarás
la obediencia a Adonai tu Elohim para andar en sus caminos y guardar sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Aquí hay algo que vamos a estudiar bastante o por lo menos repasar. Dice aquí guardará sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y sus testimonios. Vemos que no, de alguna manera está haciendo la traducción en la Biblia textual del hebreo donde aparece mucho y. Lógicamente eso no se utiliza normalmente en el español. Uno normalmente utiliza y es ya al final, en el último, eso no le diría de punto, guardar sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Sin embargo, en la traducción se trata de manera un poquito textual de lo que está diciendo el texto. Pues aquí ya comienza uno a hacer un análisis y vamos a analizar los estatutos, mandamientos, decretos y testimonios. Dice, como está escrito en la ley de Moisés. ¿Verdad? Esto es muy interesante lo que vamos a estar trabajando. Dice, a fin de que procedas sabiamente en todo lo que hagas y todo te inclines, a fin de que Adonai cumpla su palabra que habló acerca de mí diciendo, si tus hijos guardan sus caminos, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, jamás te faltará varón sobre el trono de Israel. Esto va a complementarse muchísimo con la paracha. Ahora tú sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales de los ejércitos de Israel, Abner ben Ner y Amasa ben Jeter, a quienes mató derramando sangre de guerra en tiempo de paz y poniendo sangre de guerra en el cinturón que llevaba sobre sus lomos, en el calzado que tenía en sus pies. Amén. Padre, gracias por esta palabra que tú nos permites, Señor, estudiar. Colocamos en tus manos la vida de mis hermanos que están escuchando mi vida, que tengamos la disposición para aprenderla, para vivirla, Señor, para obedecerla, para tu gloria, en el nombre poderoso de Mashiach, de Cristo. Amén y amén. Bien, vamos entonces a repasar aspectos muy importantes que siempre hacemos para que a medida de reiterar el conocimiento, a medida que nosotros siempre estemos prestos a interpretar lo que es los textos bíblicos, siempre nos acordemos de lo que es el texto, a quién va dirigido el libro, en qué contexto se dieron, porque siempre es importante todo esto, siempre es importante que cuando yo vaya a hacer un análisis, si ven es del capítulo 2 y solamente unos versículos de acuerdo al orden que tenemos de la Haftará, siempre es bueno nosotros empezar a identificar a quién está escribiendo, en qué circunstancia, en qué contexto, para que nuestra interpretación no sea tan parcializada, ¿no? Ya hemos reiterado, y esto lo vamos a repetir siempre, que estamos en la mano con un texto, con unos escritos que son netamente orientales, que son hebreos, que hay una cultura hebrea realmente, y que de ahí debemos partir. Estas no son culturas occidentales, no son pensamientos occidentales, no fue escrito en español, no fue escrito en inglés, fue escrito en un idioma. Y si nosotros comenzamos a partir de ahí, empezamos bien. Pero si no se nos olvida a quién está dirigido, quién escribió normalmente el libro, cuál era la idiosincrasia en la cual se estaba moviendo, cuáles son de pronto términos como el término modismo o en este caso hebraísmo, entonces ahí nos acercamos mucho más a esa interpretación y si nos olvidamos, perdemos la perspectiva de una buena interpretación. Recuerde que la clave en este tiempo es que estemos más sustentados a la escritura. Sabemos que hay aspectos simbólicos, sabemos que hay aspectos lógicamente textuales, literales, y otros que hay lógicamente hay analogías. Entonces eso lo sabemos en el sentido de que hay todas esas figuras literarias y tenemos que interpretar cuándo es algo literal, cuándo es simbólico, pero no perder la perspectiva, la mentalidad de los que quienes estaban escribiendo, y los que estaban escribiendo realmente eran hebreos, eran judíos, había una costumbre establecida y había un contexto establecido. No se nos olvide nunca eso, nunca se nos olvide eso, porque estamos en un tiempo en el cual realmente a veces se predica como si la Biblia fuera escrita aquí en Cartagena o fuera escrita en alguna ciudad
de Colombia o algunos países diferentes, y se traslada muchas veces esos conceptos a una cultura que no es la propiamente por la cual se estableció la escritura. El primer libro de Reyes, el autor es desconocido, aunque atribuido a Jeremías realmente. Algunos le atribuyeron a Jeremías. Bueno, Jeremías es realmente quien se le atribuye el libro. Eso, aunque se reitera que tiene que ser un poquito desconocido. El año en que se establece 560 a 538 antes de Mashiach, antes del Mesías. Y ya notamos nosotros, si bien ustedes se dan cuenta que inclusive Asiria toma cautivo al reino del norte en el año 722. Es decir, que inclusive el libro de Reyes está lógicamente datado, está fechado mucho tiempo después, ya casi en la época en la cual ya Babilonia comienza a hacer el traslado de la deportación de todo lo que era el reino del sur. En este caso es lo que Judá. Esa parte es muy importante, es decir, que el escritor de Reyes está haciendo lógicamente una crónica de lo que pasó mucho tiempo realmente en ese aspecto cuando fue ya el reino dividido. Es decir, él está en esa época donde ya hay una división del reino, donde ya fue deportado lógicamente todo el reino del norte, que era Israel, que mantuvo el nombre de Israel y que se domina como Efraín, y que también ya estaba prácticamente, en este caso, Nabucodonosor II trasladando a todo el pueblo de Judá. Recuerden que Asiria, algunos hablan de que Sargón II, un rey asirio, fue quien realmente hace el traslado, la deportación de todo lo que es el reino del norte, en este caso Efraín. Ese reino del norte quedó completamente disperso. Se dice en algunos textos de la Biblia, Nehemías, que hubieron muy poquitas personas que realmente terminaron en la parte del reino del sur a raíz de la deportación. Es decir, cuando ellos regresaron nuevamente a Jerusalén, regresaron con Zorobabel, regresaron con Esdras, regresaron con Nehemías. No solamente vino parte del reino de Judá, sino que también vinieron algunos poquitos que habían quedado de los levitas y sobre todo de poquitos de Efraín. Pero cuando regresaron a Jerusalén, ya todavía había pueblo ahí en Jerusalén que no se llevaron cautivos, sino que está todavía en Jerusalén, que algunos se identifican como samaritanos y que samaritanos lógicamente después fueron identificados y que en ese momento se opusieron a la construcción no solamente del templo por parte de Esdras, sino inclusive a las murallas por parte de Nehemías. Siempre es importante que nosotros no practiquemos el anacronismo. ¿Qué es anacronismo? Es decir, que descontextualicemos conceptos, que descontextualicemos instituciones que no se establecieron en cierta época. Usted se da cuenta que a raíz de todo lo que es el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, y que lo que es Nuevo Testamento como documento escrito, como canon, fue a partir del siglo II después del Mesías, después de Cristo. Eso implica que estamos hablando del año 200, 250, ahí donde se establece, y el cristianismo como tal se establece en el año aproximadamente 325 con el Concilio de Nicea. Es decir, que cuando se establece lo que es cristianismo y después el catolicismo, lógicamente ya ninguno de los apóstoles existe, y aun cuando se recupera o se compila lo que son el canon del Nuevo Testamento, ya tampoco los apóstoles existen, ya partieron de este mundo. Eso quiere decir que ninguno de los apóstoles tuvieron a la mano el Nuevo Testamento. Eso está clave ahí. Ellos cuando en la época del siglo I, en el siglo I, ustedes se pueden dar cuenta que lo que ellos tienen es la versión griega, o sea, la traducción del Tanakh, la traducción griega del Tanakh, de la versión hebrea. Es decir, lo que se llama la Septuaginta. En ese momento ellos lo tienen porque ustedes saben que el mundo, a partir de lo que es los 400 años de silencio de Alejandro Magno, le conocieron así, o Alejandro de Macedonia,
ya ese mundo se helenizó, es decir, muchos comenzaron a perder lo que era el tema inclusive de la lengua propiamente dicha, y ese mundo se helenizó, lo cual se crea, algunos hablan más o menos del año 250 antes del Mesías, antes de Cristo, el establecimiento de la versión de los 70 ancianos, como dicen algunos, es una versión griega, es decir, que cuando en la época de Yeshua, de Jesús, no existía en el Nuevo Testamento, ni tampoco en la época de Pablo, no existía. Entonces, cuando Pablo dice toda escritura inspirada por Dios, que lo escribe lógicamente en Timoteo, ¿qué sucede? Él está refiriéndose a la escritura que tiene en su mano, y la escritura que tiene en su mano es el Tanakh, lo que Marción de Ponto denominó Antiguo Testamento. Esto nos debe dar a entender una luz inmensa y clara en todo lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo al respecto. Porque esto se ha descontextualizado enormemente, porque la gente cuando lee el Nuevo Testamento piensa que Pablo está leyendo el Nuevo Testamento, no, Pablo está leyendo ese Tanakh, pero Pablo no puede contradecir directamente el Tanakh que se colocó como nombre como Antiguo Testamento. Entonces, miren todo esto, lecciones sobre la división del Reino Unido. También estamos aquí analizando lo que es las palabras claves, rey, casa, profeta, etc. Bien, seguimos entonces. Entonces se le atribuyó a Nehemías. Entonces, como el primero de Reyes, recuerden, primero de Reyes, dos de Reyes, porque son libros, no son primera ni segunda, sino primer libro de Reyes o segundo de Reyes, formado originalmente parte de un solo libro. ¿Okay? Parte de un solo libro. Esta obra debe haber sido compilada algún tiempo después de la captura de Judá por los babilonios. Ahí lo muestran nuevamente, en el año 586. Es decir, la compilación fue en el año 586 para algunos, que es el año donde normalmente se establece ya lo que es la deportación de todos los judíos a Babilonia. Cuando hablo de judíos, hablo de la tribu del reino del sur que absorbió a Benjamín. Al parecer, el libro es fruto de un solo autor, eso es lo que se ha de alguna manera determinado, quien presenció la caída de Jerusalén. Aunque no se sabe con exactitud quién lo escribió, se han ofrecido varias sugerencias. Algunos han mencionado a Esdras como su compilador, mientras otros señalan a Isaías como editor. Cierto número de especialistas dice que el autor de primer y segundo libro era un profeta desconocido o un judío cautivo en Babilonia, de acuerdo al tiempo, ¿no? Alrededor del año 550, antes del Mesías. Como Josefo Flavio, prominente historiador judío en el siglo I después del Mesías, atribuye a reyes a los profetas. Muchos han abandonado la búsqueda de un autor específico, sin embargo, lo más probable es que el profeta Jeremías fuera el autor del primero y segundo libro de Reyes. Eso es interesante, ¿no? La tradición judía temprana del Talmud lo afirma, ¿okay? Simplemente como referencia. Recuerden que nuestra autoridad es lo que es la Torá, la escritura misma, pero hay puntos de referencias que también nos ayuda a enriquecer todo el discurso o la predicación. Este famoso profeta predicó en Jerusalén antes y después de la caída de la ciudad. Y en segundo de Reyes 24 y 25 aparecen en Jeremías 39, 42, 52. Jeremías pudo haber redactado todo el texto, menos el contenido del último apéndice, que está ahí en segundo de Reyes capítulo 25, del verso 27 al 30, que probablemente fue añadido por uno de sus discípulos. Aquí está la referencia bibliográfica que está en la Biblia Plenitud. Bien, el trasfondo, los acontecimientos registrados en el primer libro de Reyes abarca un periodo de aproximadamente 120 años. El primer libro de los Reyes narra las turbulentas experiencias del pueblo de Elohim desde la muerte de David, alrededor del año 971, que muere David, hasta Josafat, el cuarto rey del meridional reino de Judá, y Ocosías, el noveno monarca del norteño reino de Israel, alrededor del 853 antes del Mesías. Esta fue una etapa difícil en la historia del pueblo de Elohim, un tiempo de grandes cambios y sublevaciones. Hubo lucha en el interior y presiones desde el exterior. El resultado fue que el reino antes estable y regido por un líder enérgico se dividió en dos. ¿Okay? El contexto en la era en la agricultura, un contexto inmediato,
que estamos hablando de en los pasajes que están anteriores, en la agricultura se domina como la era a la porción de tierra firme y que es limpia, y que está limpia y se destina para trillar los cereales y separar, por ejemplo, el trigo de las espigas. Esta era se caracteriza por estar en zonas donde hay muchas corrientes de viento y tener forma circular y estar en peral. En segundo libro de Samuel 24, 18 al 25, dice: y Gad fue a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Adonai en la era de Aroana el Jebuseo, esa porción de tierra firme. Recuerden que en la época, durante mucho tiempo, sobre todo cuando uno estudia todo el tema de historia y geografía desde la época de Abraham, hay aspectos de lo que viene, esa era de la parte antigua, lo que era inclusive donde ya la historia, porque la historia comienza a partir de la generación de la escritura. Recuerden que la mayoría de los alfabetos vienen de los fenicios, aunque existen algunos alfabetos, algunas inclinaciones, acercamientos que fueron de lo que era toda la parte de la Mesopotamia, que también comenzaron con todo este tema de lo que es los asirios. Todas esas poblaciones intentaron acercarse a lo que es la parte de escritura, pero la mayoría de los alfabetos están ligados al alfabeto fenicio. El hebreo es un idioma que está muy amarrado al fenicio, lógicamente al arameo, ¿no? Ven que las letras son casi prácticamente las mismas. Entonces, David subió conforme a la palabra de Gad, y en este tiempo había mucho el tema de agrario y mucho tema inclusive de la ganadería. Muy aspecto importante también hicieron en la época de Yeshua, que también es importante identificar cuáles eran normalmente los animales que mayor se daban en esa población. Dice el versículo 20: y teniendo la vista, Araúna vio al rey y a sus siervos que avanzaban hacia él, y saliendo Araúna se postró rostro en tierra ante el rey, y preguntó a Araúna: ¿para qué viene mi señor al rey su siervo? Y de ahí respondió: a comprarte la era para edificar un altar a Adonai a fin de detener la mortandad del pueblo. Pero Araúna dijo a David: tómela, que ofrezca a mi señor el rey lo que parezca bien. He aquí los bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo, oh rey, lo de Araúna al rey. También dijo Araúna al rey: Adonai tu Elohim te sea propicio. Pero el rey dijo a Araúna: no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no elevaré holocausto a Adonai mi Elohim que no me cueste nada. Así David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Entonces David edificó allí un altar a Adonai y elevó holocausto y sacrificio de paz, y Adonai se aplacó con la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Ok? Bendito es el nombre del Eterno. Entonces, ya teniendo todo este aspecto, comenzamos a analizar algunas pautas de estas haftará, que es cortica, pero que vamos a ir desmenuzando algunos aspectos importantes. Dice: cuando se acercaba los días de la muerte de David, mandó a su hijo Salomón diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Tú sé fuerte y sé hombre. O sea, esa expresión hombre, en alguna versión aparece varón, se refiere más que todo a que es de hombre, y también en el caso de dama, poder obedecer las ordenanzas del Señor. Es decir, miren que en el texto que sigue dice: ¿qué significa ser fuerte? ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser una mujer de Elohim, del Eterno? Es aquel que guarda la obediencia a Adonai tu Elohim. Eso es ser hombre. O sea, ser hombre no es el concepto de macho que existe quizás en estos contextos, sobre todo caribeño, ¿verdad? Sino el ser hombre o el ser mujer, en este caso de Adonai, son aquellos que tienen la característica y la valentía de guardar la obediencia de Adonai tu Elohim, para andar en sus caminos y guardar sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos y sus testimonios, y es muy importante, como está escrito en la ley de Moisés. Mire que algo muy importante.
que aquí lógicamente nos reitera el Eterno. Ser hombre, o ser en este caso mujer, en este caso, es ser fuerte. Y ser fuerte es aquel que se establece para guardar la obediencia. ¿Pero qué obediencia? Estatutos, mandamientos, decretos y testimonios. ¿Y de dónde son esas obediencias? Solamente de la ley de Moisés. Lo que no está en la ley de Moisés no es establecido por el Señor. Este es muy importante que nosotros lo tengamos, pero específicamente clarífico. Lo que está en la ley de Moisés. Es decir, lo que está en la Torá, en el Pentateuco. Eso es lo que establece en este caso, en este momento. Dice, a fin de que procedas sabiamente en todo lo que hagas y todo lo que te inclines, a fin de que Adonai cumpla su palabra y que habló acerca de mí diciendo, si tus hijos guardan sus caminos andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, jamás te faltará varón sobre el trono de Israel. Ahora pues, tú sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales de los ejércitos de Israel, a Abner ben Ner y a Masa ben Jeter, a quienes mató derramando sangre de guerra en tiempo de paz. En tiempo de paz. Y poniendo sangre de guerra en el cinturón que llevaba sobre sus lomos y en el calzado que tenía en sus pies. ¿Ok? Dice, haz conforme a tu sabiduría, pero no permitas que sus canas desciendan en paz al Seol. O sea, le encomienda una labor tremendo, ¿no? Que hace una actitud un poquito vengativa en el sentido de que, bien, primero obediencia al Eterno, que está ligado a la ley de Moisés, pero también le hace recordar algunos comportamientos incorrectos que en su momento quizás David, hablando del personaje bíblico, quizás no tenía totalmente el carácter para poder asumir lo que Joab en ese momento estaba practicando, aún por en contra de su propia voluntad o que como rey él estaba estableciendo. Entonces le hace recordar que se cuide de Joab en este momento por lo que está establecido y que haga justicia, para no llamar lógicamente venganza, sino que haga justicia, lógicamente, ante estas actitudes y comportamiento incorrecto por encima de la autoridad real que tuvo lógicamente Joab. Dice, haz conforme a tu sabiduría. Versículo 7, pero mostrará benevolencia a los hijos de Barzilai, Galadita, y permite que estén entre los que comen a tu mesa, porque se pusieron a mi lado cuando iba huyendo de la paz de Absalón, tu hermano. Y aquí tienes contigo a Simei Ben-Gera, Benjamita, hijo de Baurim, que me maldijo con un cruel maldición el día que yo iba a Mahanaim. Pero él bajó a recibirme al Jordán, por lo que le juré por Adonai diciendo, no te haré morir con la espada, pero ahora no lo absolverás, pues eres hombre sabio y sabes cómo debe hablar con él y harás descender su cara con sangre al Seol. Es decir, le da unas instrucciones muy interesantes como rey, lógicamente le está advirtiendo de quiénes son los enemigos que él va a tener a su lado, quiénes son las personas a las cuales él no debe, lógicamente, confiar, pero también lo que es poder manejar y caminar de acuerdo a los estatutos establecidos por el Señor. Esta es una recomendación que quizás no debemos que enmarcar, sobre todo la primera, a cada uno de nuestros familiares, a nuestros hijos, reiterarle una y otra vez que puedan guardar los estatutos, mandamientos, decretos y testimonios que está escrito lógicamente en la Torá, en el Pentateuco, en la ley de Moisés, como inclusive nuestro amado Adón Yeshua también se ciñó directamente a estos mandamientos. Pero advierte y aclara también en este caso a David, a Salomón, su hijo, que es muy pequeñito, por ahí que algunos están hablando de 12, 13 años en ese momento que puede tener Salomón, realmente, porque tiene que ver mucho con el concepto de paz, de shalom, realmente. Ahora, la paz, lógicamente, se iba a sentar en el trono. O sea, por eso el mandato de Salomón era un mandato de paz. Y ese el gobierno de guerra que tuvo David
ahora se va a sentar en el trono un tiempo de paz. Por eso es importante el concepto que dice también Yeshua, mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea, mi shalom os dejo, mi shalom os doy. Yo no doy la paz como el mundo la da. Yo no doy la paz como el mundo la da. ¿Y qué significa estar en shalom? Shalom significa estar obedeciendo los mandamientos del Señor. O sea, yo estoy en paz con el Señor es cuando obedezco los mandamientos. Entonces no es una paz mental, lógicamente emocionalista, sino una paz de obediencia. ¿Ya? Es mi relación con la cual debo tener con mi Padre Celestial. Aquí vamos a marcar varios puestos interesantes y espero que estemos muy atentos a lo que vamos a analizar. Hay unas palabras que le estoy reiterando acá, que son guardar sus estatutos, guardar mandamientos, decretos y testimonios, ¿okay? Que aparecen como 4 palabras que con la conjunción y, que en alguna manera de pronto la gente siempre tendemos a buscar cuál es la diferencia entre uno y el otro, o puede ser que dentro de la costumbre hebrea ese es para reafirmar o ser muy enfático en la obediencia, ¿no? Porque si nos damos cuenta, el concepto de mandamiento abarca cada uno de ellos. Entonces, ahí donde tenemos nosotros que interpretar toda la escritura. Bien, seguimos acá. Bien, hay varios conceptos. Generalmente, la palabra misbot o mandamiento de la Torah pertenece a una de las 3 categorías. Ya sea la palabra testimonio, en la palabra testimonio, después vamos a ir profundizando para poder comprender mucho más lo que David estaba reiterando a Salomón en ese momento. Dice testimonio, si una misbah, es mandamiento en singular, testifica un evento histórico o algún aspecto de nuestra emuná, fe. Es llamada testimonio. Ejemplo, son la misbah de observar el Shabbat. Es un mandamiento. Un mandamiento. Misbot es en plural, misbot es en plural, la cual atestigua nuestra creencia en que el Todopoderoso creó el mundo en 6 días. Observar los Yam Tomim, festividades, porque ellos conmemoran la Iyasat Misraim, la salida de Egipto, los Misbot de Xisi y Tefilín, en este caso de la parte del judaísmo, que son las filacterias, las cuales demuestran nuestra creencia en la soberanía de Hashem. Las leyes civiles, es Mishpatim, son leyes divinas que protegen la seguridad y supervivencia de la sociedad humana. Ellas incluyen, por ejemplo, la prohibición de robo y asesinato. Y las ordenanzas divinas, en la categoría de Yok, que en plural es Hukim, can aquellos misbot, mandamientos en plural, cuyo propósito o significado no son necesariamente entendidos por la inteligencia humana. Aquí vamos a ir desmenuzando un poquito más. Aquí está la referencia bibliográfica, que siempre se la tengo de colocar en el mismo momento del texto o al final para que mantengamos lo que son los derechos de los autores. Bien. Vamos a ir profundizando más. La palabra misbot, mandamiento, y ustedes lo ven directamente ahí. Ahí tienen lo que es la men, ¿no? Aquí tiene el hirik, después de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Lo que ustedes ven ahí, mitz, recuerden que está la sheva o la ishba, que no suena, y la sadi, en este caso, mishbot, mandamientos, este es en plural. La palabra mandamiento, en el diccionario Douglas Teney, la palabra se usa para traducir un número de palabras en hebreo y griego, que significa ley, ordenanza, estatuto, palabra, juicio. Es decir, que la palabra misbot abarca todo en general, lo que son los hukim, lo que son los mishpatim, ¿ok? Y lo que son, inclusive, vamos a ver, que tiene que ver con las ordenanzas. Cuando uno dice mandamiento, es el conjunto de todo, en ese sentido, ¿no? En ese sentido, misbot. Entonces, la idea de autoridad que comunica esta palabra proviene de hecho de que Elohim, Dios, como soberano Señor, tiene derecho a ser obedecido. La instrucción de Yeshua, de Jesús, tiene la misma autoridad que la dicha por Dios en tiempos del Antiguo Testamento. Aunque Jesús no siempre usa la palabra mandamiento, lo que dice de Dios
y de Cristo también se aplica a las enseñanzas apostólicas. Si alguno cree, se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Esto quiere decir que en ninguna manera Yeshua, Jesús, transgredió nunca la ley, ni vino a abolir la ley, vino a darle el adecuado interpretación. Esto implica que nosotros no podemos, lógicamente, separar aspectos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Tampoco es correcto decir, o lo que voy a decir, que el Nuevo Testamento es la época de la gracia y el Antiguo Testamento no es época de gracia. La gracia aparece desde el mismo Bereshit, desde Génesis. Oyeron, esto es muy importante porque todavía la gente está hablando que no, que ahora estamos en el tiempo de la gracia, como si esa gracia estuviera eliminando la ley del Eterno. Porque interpretan más el concepto de bajo la ley, lo interpretan de manera incorrecta. La gracia siempre ha existido. Por gracia llamó el Señor a Adán, a Noé, a todos, a Moisés, por la gracia, por la gracia. Eso se repite muchísimo. La gracia siempre apareció en la Escritura. No es propicia de Pablo, ni es propicia del Nuevo Testamento. Siempre ha estado ahí la gracia. La gracia es la elección soberana que el Padre da a nuestra vida y a través de esa elección soberana en la cual a través de los méritos de Jesús, de Yeshua, somos injertados no en ninguna religión, no en ninguna denominación, sino en el pueblo del Eterno, para poder realmente obedecer la Escritura. Y ese injerto se hace a través de ¿qué? A través de Yeshua, de Jesús, por la obra expiatoria en el madero, o en el caso inclusive antes de Yeshua, por la obediencia a la Torá. Ruth dijo, mi pueblo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, tu Elohim, será mi Elohim. Es una confesión de obedecer. Cuando salieron inclusive de Egipto, se fueron mucha gente que no era natural de Israel, pero la condición era que obedecieran los mandamientos. Es más, hay un caso específico que usted conoce muy bien de Caleb. Caleb no era propiamente israelita, él fue injertado inclusive aparte de la tribu, algunos hablan de la tribu de Judá. Usted lo pueden investigar, lo pueden consultar y ahí entró por herencia. Se dieron cuenta que Caleb es uno de los ejemplos más clásicos de lo que puede producirse con nosotros, ¿verdad? Que somos injertados por la bondad, por la misericordia, por la piedad del Eterno en este instante a través de los méritos de Jesús. Recuerden esto para que alguna vez escuchen, si alguno de ustedes le pregunta, ¿no? Lo que pasa es que allá en Sion, donde todavía no dicen nada de Jesús, eso es mentira. Porque nosotros no podemos negar lo que es la gracia, ni podemos negar la obra hermosa, expiatoria de nuestro Salvador Yeshua, Jesús en el madero. Porque puede haber comentarios de ese tipo. Lógicamente es posible que sea malintencionado o simplemente por desconocimiento, para no decir que sea totalmente malintencionado. Porque nosotros no podemos negar la obra expiatoria porque a través de esa obra expiatoria fue que nosotros fuimos realmente salvos. Y tampoco podemos negar lo que es el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo del Eterno. ¿Por qué? Porque es quien nos conduce a toda verdad. Entonces, ya hay una interpretación mucho más clara en todos estos conceptos, pero para que muchas veces ustedes escuchen que pronto puede haber personas que puedan hacer comentarios que no son lo que realmente estamos nosotros enseñando desde acá, desde la Kehilá. Entonces, miren ustedes que Yeshua y el Eterno están ligados. Recuerden que Yeshua es el Reshit. El Reshit, ¿okay? Es la expresión visible del Señor. Palabras más, palabras menos. O sea, los dos son realmente, en este caso es uno. Un complemento perfecto, una unidad perfecta. Están en Ejat, en unidad, en ese momento, en unidad. Y el sentarse a la derecha implica no otra persona diferente, sino la mano de autoridad de ejecución del Padre en la tierra. Eso es muy importante porque ahí viene toda la tergiversación de otras doctrinas que se han venido implementando. Entonces, hay otra palabra que muchas veces se traduce como mandamiento, que es la dibrot. Dibrot, ahí ustedes ven la dale, la bet, la resh, en la bab y la taf.
Aquí usted lo puede ver, voy a señalarlo para que de pronto se están viendo aquí está Dibrot. Dibrot se ha traducido como mandamientos. Mandamientos son misbot realmente. Los Dibrot son declaraciones. Declaraciones. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra Dibrot aparece precisamente en Éxodo 20, en Shemot 20. Entonces, ahí donde ustedes punto se pueden, Dibrot, se traduce, lo han traducido como mandamientos, pero no, la traducción más clara es declaraciones. Se conoce en hebreo como Aseret HaDibrot, los 10 Dibrot. Un diber, singular de Dibrot, no es un mandatus o mandamiento, más bien un sustantivo derivado del verbo daber. Hablar significa un acto de habla o una expresión como en el versículo de Jeremías, y los profetas se convertirán en viento, y la expresión diver no está en ellos. Los Aseret Dibrot de la tradición judía son, por lo tanto, las 10 declaraciones. Algunos hablan, inclusive una profesora mía de la Universidad Hebrea decía las 10 alocuciones, no los 10 mandamientos. Las 10 alocuciones, porque se escuchaba, lógicamente la gente escuchaba como si fuera un trueno, pero era cada uno del dictado que el Señor le estaba haciendo a Moisés. Sabemos que de ahí partieron la base para darse lo que son aproximadamente los 613 maneras de las 10 declaraciones directamente que le dio el Señor, que después se tradujo como mandamientos, porque ya sabemos que la palabra mandamiento es misbot, y la palabra declaraciones o alocuciones son la palabra dibrot, que es la palabra que aparece en Éxodo 20. Ahí ya nos estamos dando cuenta algunos aspectos importantes de todo este tipo de enseñanza. Bueno, los juquín, aquí ven la palabra juquín, aquí ven la G, lógicamente las expresiones de la U, la Kof, aquí van repasando hebreo. Juquín, mandamientos que no son lógicos. Por ejemplo, cuando dice que traigas los tzitzi o de las leyes dietéticas. A mucha gente le cuesta las leyes dietéticas, ¿verdad? Las leyes dietéticas, del tema del cerdo, etcétera. Entonces, no le parece lógico, pero desde su naturaleza, algunos porque es delicioso, otros porque no se ve bien con la vestimenta. Entonces, ahí en el caso de los estatutos, lógicamente ahí no se discute, simplemente una de las cualidades que tiene el Señor como soberano es que tiene el derecho, aquí está, de ser obedecido. El Señor a ti y a mí nos consultaron, ¿qué tal te parece si nos comes cerdo? ¿Qué tal te parece si nos comes marisco? No, simplemente un acto de obediencia, un acto en la cual está ligado porque mi amor al Padre se manifiesta con la obediencia. Ahí yo no tengo que discutir, es que no me parece, si me parece, yo creo que está bien, yo creo que eso fue en el Antiguo Testamento, yo creo que ahora no es, ahora estamos en el tema de la gracia. Entonces después te sacan el tema de que Pedro vio el manto y él le dijo, mate y come, y sacan todo el contexto, y ya sabemos que ahí no está hablando de alimentos. Entonces la gente comienza a sacar los textos para tratar de justificar su posición. Recuerden que el Señor es sí y amén. Señor no te va, o sea, ¿qué se va a poner el Señor a negociar con nosotros? Somos una diminuta criatura delante del universo que Él creó. Entonces, eso, hay estatutos, que son los juquín, que a veces no son como lógicos, ¿verdad? Que uno le tira a mente y dice, pero no le encuentro una lógica. Pero el tema es que Dios no te está preguntando que le encuentres lógica, te está diciendo que lo obedezca. Nada más, eso es lo que tiene que ser el Señor, son los juquín. Por eso ustedes se dan cuenta que hay personas que dicen, no, porque no le veo, es que tú, nadie te preguntó que le vea o no le vea. Si está ahí, simplemente tienes que obedecerlo. Tenemos los decretos o mishpatim. Mishpatim, ustedes ven acá la expresión, algunos lo traducen como tribunales, otros como leyes. Aquí tenemos la men, la chin, lógicamente. Aquí tenemos la pei, tenemos la taf y termina con la men sofit. Mandamientos lógicos, entonces tienen lógica y son obvios. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, no robes, no digas falso testimonio, no cometas adulterio. Es decir, normalmente los 10 mandamientos son lógicos, o las 10 alocuciones, para ubicarlo en el contexto correcto. Tristemente, el cuarto mandamiento para algunos es tercero. En algunas versiones de la religión de Roma no colocaron
guardarás el Shabbat o el día de reposo, sino guardarás las fiestas. Lógicamente, pues la pregunta es ¿cuál es fiesta? Entonces te tienes que ir a Levítico 23. Y una de las primeras fiestas es el Shabbat. Y en otras simplemente de los 10 locuciones obedecen 9 y discuten la número 4. Discuten la número 4, que es el guardar el día de reposo, que es el séptimo día, que no es que se llame sábado, sino que el Señor le colocó, el único que le colocó nombre fue el Shabbat, y este será Shabbat. Aunque la palabra Shabbat también se representa cesar una labor, pero esa labor es la labor económica que genera algún nivel de tema económico, porque el hecho de cesar no quiere decir que no esté haciendo nada en el Shabbat. El Shabbat es para hacer el bien, oyeron, para hacer el bien. Ustedes vieron que inclusive a Yeshua lo criticaban por hacer el bien, por caminar. A veces nosotros nos metemos en líneas judaicas que perdemos la perspectiva realmente de lo que es Shabbat realmente delante del Señor. Entonces la gente no quiere salir, no quiere caminarse a estos tiempos. Y eso son leyes realmente rabínicas, no tiene que ver con lo que dice el Shabbat para hacer el bien. En ese sentido, compartir con los hermanos, pero también para hacer el bien. Entonces el Señor sanaba enfermos, liberaba a los cautivos, ¿verdad? Por eso ponía el ejemplo de sacar del pozo de pronto a uno de los animales, a una persona enferma, llevarla donde el médico. Entonces, la idea es que nosotros podamos disfrutar lo que es el Shabbat y que no entremos a costumbres que son costumbres rabínicas que no tienen nada que ver con el concepto mismo del escrito de recuerden, nosotros somos Efraín. Bien. Entonces, seguimos porque aquí hay mucho tela que cortar. Entonces, hay otra expresión muy importante que ustedes lo pueden ver ahí, que es la Hagedot, que son las ordenanzas. Hagedot, ordenanza. Son mandamientos que tienen que ver con recordar la grandeza de Elohim, con recordar la salvación de Adonai, para recordar lo que el Señor ha hecho en el pasado por nosotros. Eso tiene que ver con la fiesta y con los días. Esto es importante, con la fiesta y con los días. Y ahí es una ordenanza. La ordenanza, la que él estableció, o sea, el mismo Señor estableció cuáles son sus ordenanzas, cuáles son las que él quiere que nosotros debemos celebrar. Y ahí es donde tenemos que identificarnos que ahí no puedo trascender, es que voy a hacer esto porque a Dios le agrada. No, a Dios le agrada lo que él estableció. Lo que él estableció, no lo que a mí me parece que a él le agrada. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo sé lo que a Dios le agrada? Lo que él estableció en su palabra. Porque esa es la manera como yo puedo ser, porque nadie conoce el pensamiento de Dios. O sea, la gente te dice, ¿cómo sabes tú que a Dios le agrada esto? Entonces tú tienes que ir al mandamiento que él haya ordenado. Ah, ya, porque él ordenó. Entonces él sabe, si él te ordenó hacer esto, tú lo haces. Pero las demás cosas que él no ordenó, no sabemos si le agrada o no le agrada. Simplemente son conceptos subjetivos. Por eso es más fácil que nosotros identifiquemos lo que le agrada a Dios es con su propia ordenanza. Entonces ahí vemos que él ordenó y uno de los que estableció es el Shabbat. El Shabbat, o sea, es una ordenanza. Él ordenó que nosotros reposáramos en Shabbat. Recuerden, Shabbat no significa sábado, por si acaso, ¿no? Significa cesar y es el séptimo día, que coincide con el nombre que después le establecieron a raíz de la costumbre grecorromana a los nombres de los días de la semana y sobre todo también a los meses, que tienen que ver mucho con dioses de griegos, dioses romanos, etcétera, con constelaciones, pero es Shabbat, ¿ya? Que empieza lógicamente desde las puestas del sol del viernes hasta terminar también la puesta del sol de lo que hoy nosotros conocemos en el calendario greco-romano como sábado. Ese es el cubrimiento del Shabbat. Aquí tienen la referencia en ese párrafo que descubre la Biblia, primer libro de Reyes, capítulo 2. Ahí están como 10 referencias bibliográficas que es importante marcar. Hay un concepto que le quiero manejar y que es la halajá en hebreo, que es el cuerpo colectivo de reglas religiosas judías. Esto es muy importante saberlo. Extraída de la Torá escrita y oral. Incluye los 613 mitzvot mandamientos, la subsecuente ley rabínica y talmúdica
y las costumbres y tradiciones compiladas en el Chulián Arup. Esto es muy importante saberlo, porque la gente cuando está buscando buscar sus raíces, recuerde que nuestras raíces están ligadas a la Torá, no a otra religión como tal. Y tenemos que enmarcarlo mucho, mucho, porque nosotros tendemos a irnos a los extremos. Y ahí es donde tenemos el cuidado. Esta alajá incluye la Torá escrita que coincide con nosotros, pero ellos también manejan la parte oral, los 613 que coinciden con nosotros, pero ellos agregan esto que son leyes rabínicas y talmúdicas y las costumbres tradicionales. Es decir, cuando yo me salgo de la Torá escrita y las 613 mandamientos, lo que estoy es practicando son leyes rabínicas. Y ahí sí la gente va a decir que tú estás judaizando. Cuando yo estoy practicando alguna ley talmúdica, y aquí no estamos hablando si es bueno o malo, simplemente que son leyes talmúdicas. Cuando yo estoy practicando costumbres, el Señor dice, las costumbres de los pueblos son vanidad, porque ha reemplazado tus tradiciones por mis mandamientos. Entonces yo no puedo colocar una tradición como un mandamiento del Señor. No puedo colocar una costumbre como un mandamiento. Eso es un error hermenéutico inmenso. Inmenso y que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora bien, nosotros, como lo que somos Efraín, solo estamos para guardar la escritura, la Torá escrita. La Torá escrita. Ojo, la Torá escrita. Ya no el judaísmo. Ya si una persona en su manera personal quiere hacer unas prácticas rabínicas o del judaísmo, ya es una parte personal. Pero como quejilá y como identificación del pueblo de Efraín, del que está disperso entre las naciones, nosotros tenemos que mantener nuestra identidad como Efraín a la escritura y no como Efraín tratando de imitar a Judá. Ojo, entendemos lo que la gente dice, el hermano mayor, el hermano menor, pero ¿qué ha pasado normalmente? Y eso se lo estaba enseñando en la pasada, que el Efraín que está regresando, en vez de mantener su identidad a la escritura, termina trasladándose a buscar la identidad y a parecerse a Judá. Y eso no es lo que dice la escritura. Tú como Efraín, como aquel gentil que fuiste, Goyín que fuiste, cuando el Señor te regresa a la emuná verdadera, te regresa que sigas la Torah escrita, las ordenanzas del Señor. No es que estés mezclando con leyes rabínicas o talmúdicas o costumbres y tradiciones de los pueblos. Eso es peligroso. Digo, hay costumbres y tradiciones de los pueblos que no tienen nada de malo, pero tú no estás como Efraín obligado a hacerlo. Ya es un acto netamente personal, no de quejilá. Entonces ya es algo, si la gente quiere acercarse al judaísmo, que sea lógicamente su voluntad. Por eso muchas personas que comienzan de pronto en el cristianismo, después se pasan a lo que es las raíces hebreas, termina a veces hasta en el judaísmo. Porque dentro de algunas quejilá de raíces hebreas, lógicamente, de pronto ellos han determinado tener algunas costumbres rabínicas. Y nosotros eso lo respetamos. Pero aquí está claro, son alajá del pueblo, la religión judía, netamente. Seguimos para que tradicionalmente, aquí dice, la mesa servida, pero más comúnmente conocido con el código de la ley judía. Tradicionalmente el judaísmo no distingue en sus leyes entre la vida religiosa y la no religiosa. Esto es muy importante. Para el judaísmo hay prácticas que ellos hacen y la meten en el mismo bulto. Por eso la gente se confunde. Recuerden lo que le dijo David. David le dijo a Salomón que se guardara los estatutos, los mandamientos, las ordenanzas de la ley de Moisés, es decir, la Torá escrita. La Torá escrita. Eso fue lo que le dijo el David a Moisés. Entonces, esto es muy importante. La tradición judía no distingue claramente de las identidades religiosas nacionales, raciales o étnicas. Es decir, ellos mezclan todo esto. Mezclan todo esto. Y eso es lo que ha sucedido. Mezclan todo eso. Mientras uno en lo occidental
tiene como claro qué es lo que es religioso, bíblico, y qué es lo que es algún aspecto tradicional, algunos, no todos. Vamos a seguir para que vean. Las halajá guía no solo las creencias y las prácticas religiosas, sino los numerosos aspectos de la vida cotidiana. La halajá es a menudo traducida como la ley judía, cuando una traducción más literal sería la forma de comportarse o la forma de caminar. La deriva de la raíz que significa comportar, también ir o caminar. Divisiones de la halajá. La regla de la halajá se pueden dividir en leyes bíblicas, que es la que coincide con nosotros, de Oraita, que aparecen precisamente en el Pentateuco. Así se dice. Leyes divinas, y lo utilizan entre comillas, o halajá, le Moshe Misnai, que aunque no figura en el texto bíblico, fueron tradicionalmente dadas por Dios a Moisés. Eso no lo sabemos, eso lo manejan ellos. Por eso ellos tienen otros libros. La Mishnah, tienen también el Talmud, tiene diferentes libros, y donde algunos han escrito por aparte. Eso donde uno se da cuenta, por lo menos hay muchas religiones acá que tienen libros anexos, el libro tal cosa, para no decir los nombres, el libro tal cosa. Y nosotros hemos criticado un tiempo porque la denominación XY sigue el libro de tal profeta o de tal fundadora. Nosotros también no podemos hacer lo mismo ahora que estamos acá. Entonces seguimos más los libros que están ligados más a la religión judía, que de la oralidad, que a directamente a la Torah. Entonces, si anteriormente criticamos porque esta religión seguía los libros de su fundadora y otra religión seguía el libro de su fundador, un libro diferente a la Biblia, entonces nosotros, porque ahora estamos también intentando mucha gente, además de la Torah, intentar hacer costumbres que aparecen en otros libros que no son directamente sustento de la Torah y que no digamos, no tenemos la base sólida. Lo que tenemos nosotros es directamente la Biblia. Ya los demás son libros, pueden ser de alguna referencia, pero haciendo la claridad, porque si no estaríamos practicando algo que un día también criticamos. Tienen las leyes rabínicas de Rabanán, que son prácticas instituidas por los rabinos del Talmud. Aquí van a encontrar muchas cosas que ustedes se dan cuenta que hoy en día practican muchas denominaciones y que igual tenemos respeto para que lo hagan. Y también las costumbres que está ahí. O sea, todo esto es la... Ajá. ¿En qué coincidimos nosotros con todo esto? En la ley bíblica nada más, que es la Torah escrita. Por eso hay aspectos que coincidimos y aspectos que no hemos coincidido. Y eso nos marca la diferencia en que aclarar a la gente que nosotros no estamos judaizando, sino que estamos obedeciendo lo que es la Torah escrita. Y por eso es más fácil. Tristemente, sucede que ustedes se dan cuenta que de pronto cada quien en su denominación tiene el derecho de direccionar a los miembros a como ellos tengan sus estudios, pero uno, para evitar cualquier tema de conflicto, es bueno que nosotros identifiquemos que nuestra autoridad es la Torah escrita. Nuestra autoridad es la Biblia, directamente, lo que está establecido en los canos y lo que está haciendo, obedeciendo por parte del Eterno, lo que estableció el Eterno. En ese sentido, si no nos metemos en unos rollos que son muy costosos, y que lógicamente pueden causar algún tipo de confusión. Miren bien, la ley rabínica tiene que ver con el judaísmo. Estas fueron las cuales Yeshua no se sometió. Por eso es que tener mucho cuidado cuando nosotros, por buscar una justificación, estamos metiendo a nosotros al Señor Yeshua como practicando algo. Ojo con el contexto. Él se sometió a la ley de Moisés. Entonces, si Yeshua, en nuestra guía, él se sometió a la ley de Moisés. Nosotros nos sometemos a la ley que el Señor estableció a Moisés, porque realmente es la ley de Dios. Realmente es la ley de Dios, el Eterno. Bien, la muerte de David. La muerte de David en primer libro de Reyes. Entonces ya sabemos que lo que enfatizó el Señor a Salomón es que obedeciera eso que aproximadamente, porque nadie puede decir que son realmente exactamente 613, aproximadamente 613 mandamientos
de la ley del Señor que estableció a través de Moisés en ese sentido, y que le enfatizó mucho en que caminara en ese orden. Aquí vemos, ustedes saben todo lo que pasó con Salomón a final de cuentas, pero es importante que sepamos que a veces nuestros consejos son plasmados a través de nuestros hijos, y que tenemos que orar para que el Padre les ayude a que ellos puedan caminar de acuerdo a su voluntad, porque eso no, lógicamente no, a veces no quiere decir que nuestros hijos sigan caminando a la voluntad del Señor. Nosotros damos consejo a nuestros hijos y el Padre dijo, repíteselo una y otra vez, una y otra vez. Después de eso viene la muerte de David, en el primer libro de Reyes 2, del día 12, y David durmió con sus padres. Ese concepto que utiliza muchas veces el Eterno, porque la palabra es que serán despertados, ¿no? Serán despertados. Y fue sepultado en la ciudad de David. Los días que David reinó sobre Israel fueron 40 años. O sea, David realmente murió relativamente joven, ¿no? Relativamente joven. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y Salomón se sentó en el trono de su padre David y su reino fue firmemente establecido. Sabemos ahí que una de las cosas que aprendimos es que cuando se habla de estatuto, ordenanza, ya vimos ahí lo que eran los juquín, los mishpatín, lo que es mishbot, lo que es dibrot, lo que es hakadot, que en el fondo todos son realmente mandamientos establecidos por el Padre, y que algunos lógicamente miramos que tiene lógica, otros no tienen lógica, pero igualmente son mandamientos del Señor. Unos están suspendidos, suspendidos que por el contexto en el cual estamos viviendo, en ese sentido, y por la condición en la cual estamos. De pronto no estamos en una condición agrícola, sino que estamos acá en la ciudad. David duerme con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Entonces vino Salomón, su reino se estableció, se amplió mucho más el territorio de Israel, pero a costa de grandes sincretismos que se terminó practicando lógicamente en Israel, producto de las mujeres con las cuales David se casó, 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas, y que David, con el fin de complacerla, le estableció lógicamente sus adoraciones paganas en ese momento. Entonces, aquí nos implica algo muy interesante. Es que debemos identificar cuáles son las ordenanzas y las instrucciones que el Padre da directamente a nuestra vida. Debemos identificarnos como ese pueblo que está disperso, pero que ya no estamos perdidos. ¿En qué sentido? Porque ya el Señor nos rescató a través de Yeshua. ¿Ya? Nadie puede decir que somos de las ovejas perdidas, somos de las ovejas encontradas realmente. Por lo menos anteriormente, bueno, estamos dispersos, pero ya fuimos encontrados por el Padre, y Él, lógicamente, a través de su compasión, de su piedad, a través de los méritos de Jesús, de Yeshua, en ese madero fuimos injertados, no en ninguna religión, no en ninguna denominación, sino que estamos regresando a la verdadera emuná, a la verdadera fe obediente que está establecida en la Escritura, no una denominación más, sino a través del contexto adecuado de la Escritura, regresar a esa obediencia, a las festividades, a establecer su palabra. Entonces, el Señor ha dado en nuestra vida, y esos mandamientos, esas instrucciones, lo da para que nos vaya bien, para que sea la manifestación de nosotros como que tenemos la gracia del Eterno. Recuerden que la gracia no es lógicamente una credencial para que tú peques. La gracia es la elección del Padre, sin que te haya hecho bueno o malo, sino que el Padre te eligió a ti para salvación. Pero cuando la persona realmente ha sido elegida, sus frutos son realmente manifestados a través de la obediencia. Por eso la gracia no es del Nuevo Testamento, ni estamos en el tiempo de la gracia. Siempre ha habido el tiempo de la gracia. Siempre ha habido el tiempo de las instrucciones del Señor, de las enseñanzas del Padre, como debe realmente traducirse en la Torá. Tristemente, la gente ha separado estos dos conceptos como si fueran excluyentes, y realmente son incluyentes. Va uno ligado al otro. El que tiene la gracia del Padre obedece, y el que no tiene la gracia del Padre simplemente desobedece, simplemente no quiere obedecer los mandamientos del Eterno. Vamos a darle gracias al Padre Celestial por su palabra, por esta haftará que realmente fue cortica, pero esperamos que algunos conceptos haya quedado claros
para su gloria y para su honra, para su alabanza. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la exaltación. Bendito es tu nombre eternamente y para siempre, Señor. Aquí estamos nosotros delante de ti, Señor, sabiendo que sin ti no somos nada, Padre eterno, que tú eres la vid, nosotros somos el pámpano y apartado de ti nada podemos hacer. Que tú nos ayudes, Señor, Padre amado, como congregación, como hermanos en la fe, de obedecer tus mandamientos, de obedecer tus estatutos, de obedecer tus ordenanzas, Señor, Padre celestial, Padre Rey eterno, Señor. Gracias, Padre celestial. Oramos, Señor, por la paz de Jerusalén, oramos por la paz de Colombia, oramos, Señor, por cada vez más la unidad en la legislación, oramos por mis hermanos aquí que se conectan a tu presencia en sus vidas, llénalo de tu presencia, de tu Ruach HaKodesh, que ese espíritu tuyo, Señor, se ha derramado cada vez más sobre su vida, Padre amado, en el nombre poderoso de Mashiach. Oh Padre eterno, bendito eres tú, Padre celestial. Colocamos en tus manos, Señor, nuestra vida delante de ti, Señor. Tú sabes, Señor, nuestra entrada y nuestra salida, Señor, delante de ti, Padre amado. Tú conoces, Señor, nuestra situación económica, Padre celestial. Tú eres que nos sustenta cada día, Padre. Tu palabra dice, no hay justo desamparado, ni que su descendencia que mendigue pan, Señor. Te damos la gloria, Padre eterno. Te damos la exaltación, Padre celestial. Bendito es tu nombre eternamente y para siempre, Señor. Seguimos, Señor, en este disfrute, Padre amado, de tu día Kadosh, del Shabbat, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Sea tú tomando control de nuestra vida, sea tú tomando control de este tiempo, Señor, Padre celestial, en la cual, Señor, existe una nueva variante Omicron. Sea tú ayudándonos para mantener la prudencia, para mantener el cuidado, Señor, pero sabiendo que tu confianza está, nuestra confianza está puesta en ti, Señor, Padre amado. Gracias porque tu palabra dice, no hay ninguna condenación para los que están en Mashiach, para los que están en Cristo, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, Señor. Guarda nuestra familia, nuestra vida, nuestros padres, Señor. Guarda nuestros hijos, Señor. Sea tu mano ahí, estando sobre ellos, Señor. Que podamos cerrar este año lleno de bendición, de protección divina y comenzar un año con la obediencia a tu palabra, Señor. A glorificar tu nombre. Si es tu voluntad, Señor, Padre amado, comenzar el año que viene, Señor, ya nuevamente reunidos en el local de la congregación, aún manteniendo estas transmisiones, Señor, Padre amado, para que personas que estén de pronto fuera de la ciudad nos puedan seguir escuchando, estudiando juntos, uniéndonos en amor, Señor, bajo tu gloria y bajo tu honra. Te damos gracias, Padre celestial, en el nombre poderoso de Mashiach. Amén y amén. Bendiciones.